tardes. Buenas Inmaculada, tardes. Un placer Muchas estar gracias. contigo en una sesión más de Prueba H de FIDE. Gracias por estar aquí. A vosotros. Y por querer hablar de un proyecto que nos parece tan interesante por su vigencia, aunque se realizó en 2013-2015, como fue el proyecto Aristóteles de Google, que trata de ilustrarnos acerca de qué es lo que hace que en un equipo, en una organización, que ese equipo sea lo más efectivo posible. Así que si quieres, Inmaculada, cuéntanos. Pues muchas gracias. Pues yo encantada, porque es muy interesante poderte parar, hablar de cosas que son esenciales, que todos estamos trabajando, todos tenemos o formamos parte de un equipo, tenemos que dirigirlo o tenemos que crearlo, o hemos sido un elemento más de esa cadena, un eslabón más, y bueno, pues pararte a decir qué es lo que hace, lo que diferencia a un equipo de otro, en el sentido de que uno podemos calificarlo como un equipo eficaz, eficiente, que trabaja más y mejor, y otro que no lo hace, pues yo creo que es una idea brillante, ¿no? Qué joya es tener un buen equipo en el trabajo. Eso es todo. Con un buen equipo se puede conseguir muchísimos objetivos, muchísimos resultados, y bueno, pues tuvimos la suerte que Google realizó este estudio y que lo ha compartido mundialmente de manera totalmente gratuita, y nos podemos beneficiar de ese conocimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, ya hace algunos años llevó a cabo el estudio, bastante largo, y lo llamó Aristóteles porque Aristóteles decía, como todos sabemos, que el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Esta es una experiencia que todos hemos vivido, o sea, no es 2 más 2 más 2, sino que esas sinergias que se establecen entre las personas que componen un grupo hacen que haya una magia, que haya un resultado muy brillante, mucho más de lo que seríamos individualmente cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues las conclusiones son increíbles, pero antes de las conclusiones, un poco hablar de cómo fue esa metodología de trabajo, ¿no? Por dónde fueron al principio y tuvieron que reconducirlo y darle una vuelta al tema. Entonces, además de la idea brillante de decir, vamos a ver qué es lo que hace que este equipo funcione y el otro no, lo que ellos se plantean es decir, muchas veces tenemos un equipo que no está funcionando y sin embargo los miembros que lo componen son personas brillantísimas, son estrellas rutilantes del firmamento en sí mismas, pero cuando se ponen a trabajar conjuntamente no está funcionando. Hay equipos que no funcionan, que no dan el resultado que se pretende de ellos. Y equipos formados por personas aparentemente de un nivel más bajo o más mediano o más normal, sin embargo, el resultado de conjunto es muy brillante, ¿no? Entonces, con estos mimbres, con estos elementos, se pusieron a estudiar. A mí me encanta porque los americanos dedican tiempo y dinero a estudiar lo que tienen delante de sí, ¿no? Y eso me parece que es algo brillante, que eso es algo que redunda en beneficio del trabajo de futuro. Entonces, bueno, pues como a Google le gustan los patrones, empezó a analizar, empezó a decir, vamos a ver, se trata de la composición, tanto porcentaje masculino, femenino o la paridad, y se dieron cuenta de que ahí no estaba el tema. También analizaron pues, si se trataba de profesionales de un nivel altísimo y todos eran muy homogéneos en ese nivel profesional, o si había una heterogeneidad en el nivel de formación, y vieron que tampoco. Otro elemento, bueno, ¿qué hacen después de trabajar? ¿Son amigos? ¿Se van a tomar algo? ¿Se dedican tiempo? Tampoco. Y así, bueno, pues un sinfín de elementos que dijeron, bueno, pues por aquí no estamos yendo bien, ¿no? El nivel cultural, el background, de dónde vienen, cuál es su religión, su geografía, su país, sus costumbres. Bueno, pues entonces, como buenos líderes de ese estudio, dijeron, vamos a analizar, por aquí no vamos bien. ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta? Bueno, coincidió con que había un estudio que lleva muchos años, desde los años 90, de una
profesora de universidad que se llama Amy Edmondson, que lo que estaba viendo se llamaba People Analytics, ¿no? Estaba estudiando una gran cantidad de datos de personas y había desarrollado un concepto que en paralelo al estudio de Google pues ya se había enunciado, que era el concepto de las normas de conducta del equipo. Este equipo tiene unas normas de comportamiento. Entonces se dieron cuenta de que efectivamente tenían que ir por ahí. ¿Qué son esas normas de comportamiento? Normas no escritas, costumbres, tradiciones, pautas de comportamiento que cuando uno llega a un sitio se mimetiza o se absorbe, te impregnas de eso de una manera pues muy natural, muy poco forzada y bueno, pues empiezas a ver pues si un sitio es más serio o menos serio, más participativo o menos participativo, pues igual un poco que pasa en las familias, ¿no? Que hay un tono, hay unas pautas, unas normas de comportamiento. Y vieron que esto era fascinante, que era un mundo, porque con independencia absoluta de cómo fuera la composición individual del equipo, si había unas normas de comportamiento adecuadas, ese equipo funcionaba brillantemente, ¿no? Y al contrario, aunque hubiera personas individualmente muy capacitadas y muy competentes, si las normas de grupo no eran correctas, pues aquello no fraguaba en un objetivo correcto, ¿no? Entonces, aterrizando ya lo que son esas normas de grupo, ¿qué misterio hay detrás de esto o a qué nos estamos refiriendo? Una de las cosas que empezaron a ver era el tema de los tiempos de conversación, la capacidad que yo tengo y el espacio que yo tengo para hablar en un grupo, ¿no? Esto, bueno, yo creo que en los equipos actuales no pasa tanto, pero hace unos años, cuando yo empecé a trabajar, esto pasaba muchísimo, ¿no? Que era una norma no escrita que hablaba hablaba el jefe, y además era un hombre y él era el que hablaba, ¿no? Y los demás pues estaban calladitos y escuchaban y se entendía que no había que hablar, que no había que aportar, ¿no? Entonces, esos silencios, yo creo que si los analizamos en detenimiento, generan cosas muy negativas, ¿no? ¿Por qué no hablo? Porque no tengo, lo que digo no es interesante, porque no tengo ese espacio. Entonces me voy haciendo pequeñito y me voy arrinconando y dejo de hablar y de intervenir, cuando a lo mejor yo tengo mucho que decir en unas situaciones y en otras pues es mejor que no diga nada, ¿no? ¿En qué otra cosa deriva ese silencio y ese callarte? Pues que a lo mejor lo que adopto es una postura pues muy cómoda y muy pasiva de, bueno, ¿yo para qué voy a hablar, no? Si ya me lo han resuelto todo o me lo han dicho todo. O hay un miedo detrás de eso, ¿no? Así no me equivoco, estoy callada. Cualquiera de esas cosas que he escrito no es positiva en un grupo, no es bueno. Yo estoy pensando, esta mañana hemos tenido una reunión en nuestra empresa y una profesional, bueno, pues que es muy junior, que lleva 2 años en la empresa, nos ha reunido. Ella ha hecho la convocatoria, ha hecho el orden del día, éramos 20 personas entre los que había jefes de equipo, ¿no? Y todos estábamos allí escuchándola a ella, porque en ese momento era ella la que tenía que hablar. Ella bueno, pues ha hecho una consultoría de una base de datos que tenemos y con la que funcionamos, que la conoce mejor que nadie, y ella es la que tiene que hablar, y ella es la que tiene que decir. No sé si a ti te ha pasado alguna vez o ves esto de los tiempos y los silencios. Yo creo que es un punto muy importante. A mí, bueno, muchas gracias, Inmaculada. Ahora te haré alguna pregunta precisamente sobre tu experiencia, que ya adelantabas algo. A mí en mis clases, como profesor en este caso, podría narrar también de mi experiencia profesional, pero por intentar dar pinceladas de distintos espacios de trabajo o entornos diferentes. En clase a mí lo que me gusta, por ejemplo, empezamos siempre hablando de la revolución industrial, hablando de desarrollo económico, desarrollo de ciudades, y siempre partimos de ahí todos los años. Y yo lo que les digo a los chicos y a las chicas es que yo guardo silencio y entonces yo les digo, a ver, revolución industrial, ¿qué os viene a la cabeza?
Entonces yo voy rellenando la pizarra con las cosas que van diciendo. Y luego ya voy componiendo el tema en base a lo que ellos han dicho, que además siempre les digo que tonterías nunca dicen. Yo les remarco, aquí tontería nadie dice, digo, y el primero que aprende de vosotros soy yo. Yo siempre les insisto en eso, y poco a poco ellos se van soltando. seguridad. Se van soltando, y luego llenamos la pizarra siempre de cosas que han dicho. Empezamos, yo le pongo el año y el lugar siempre lo saben, la fecha ya dudan un poco, y luego siempre dice la máquina de vapor, y después ya van saliendo otras cosas que yo les voy pinchando para que ellos vayan rellenando, y alguna cosa que relleno yo al final. Pero sobre todo yo lo que procuro es que en ningún caso ellos sientan que pueden sentirse, o piensen que pueden sentirse ridiculizados. Ni por el profesor, desde luego, ni por parte de sus compañeros o compañeras, que tampoco lo hacen nunca, y son respetuosos. Pero sobre todo por el profesor, porque en el momento en el que el profesor le diga un no, o está mal, o como algo, eso le va a ofender mucho, se va a quedar mal delante del resto de la clase y jamás volverá a hablar. Eso creo que es justo el efecto contrario. A mí lo que me gusta mucho es la participación. Gracias por interpelarme también, Inmaculada, para que vayamos hablando un poquito. Y yo te quería preguntar, precisamente como socia de Balder y responsable del área de marca de la Unión Europea y marca internacional, por un lado, o sea, ¿qué ocurre dentro de la empresa y cómo en tu empresa esto, has puesto ante un ejemplo, pero en general, cómo pues esos equipos directivos habéis intentado que esta seguridad se impregne en todos los que trabajáis ahí? Pero por otro lado, como también eres agente de la propiedad industrial y presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial, del COAPI, o sea, otro ámbito distinto de Totalmente trabajo, distinto. con otro personal distinto, ¿qué diferencias hay y cómo haces? Porque yo sé que tú esto lo tienes en la cabeza, lo aplicas, evidentemente, se nota que te encanta y crees en ello. ¿Cómo haces y qué diferencias encuentras en el ámbito empresarial y en el ámbito más de un colegio profesional? Pues es muy buena pregunta, porque efectivamente son dos facetas y dos ámbitos completamente diferentes en los que de partida se presume o se espera de mí una cosa diferente, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en Balder, en ese modelo tradicional, muy invariable, que ha perdurado mucho en el tiempo, pues se espera que el jefe sea el que haga, deshaga, diga, y bueno, pues eso tiene que ser así en un sentido, tiene que ser así a veces, y otras muchas veces no, porque si no genera esas inseguridades, que luego hablaremos de eso, y genera también actitudes cómodas, actitudes pasivas, actitudes de zona de confort. O sea, si tú el primer día, empezando ya por Balder, vas enseñándole a la gente que tirarla a la piscina controlado, con un riesgo controlado, ¿no? y que tienen que decir y que tienen que hablar, bueno, pues eso es muy buen ejercicio y muy buena filosofía, ¿no? Porque eso genera confianza, genera cercanía, y las habilidades que se desarrollan haciendo eso son inmensas. Cuando una persona está callada, yo creo que el pensamiento no está estructurado de la misma manera que cuando empieza a hablar. Cuando empieza a hablar es difícil, porque tú lo tienes en tu cabeza de una forma y tiene que salir de otra, y tienes que tener una exposición no para mí, yo para mí lo entiendo y tengo la idea en la cabeza, pero luego lo tengo que sacar al escenario y lo tengo que estructurar, y tengo que darme cuenta que no puedo ir para adelante, para atrás y repetir, obviar, omitir, no, tengo que hacer una cosa que tenga una exposición clara y que los demás me entiendan, ¿no? Entonces entra en juego la comunicación, que es otro tesoro del trabajo, ¿no? La comunicación. Dicen los americanos que el mayor understanding es el misunderstanding, ¿no? Estamos todo el día malentendiéndonos, ¿no? Y es muy curioso, pero es que es así. Entonces, nosotros lo que hacemos, decimos que tenemos un liderazgo formativo, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es transmitir conocimiento y que la gente evolucione o se desarrolle en su área de expertise, de conocimiento. Y el tema de exponerse, hablar, coger seguridad, es muy importante porque es un acto de generosidad. Ellos te están dando algo y lo están poniendo en común en el equipo, y luego genera otras 1000 consecuencias inadvertidas aparentemente, como es que ellos empiezan a conocerse a sí mismos y ellos empiezan a cambiar o a rectificar determinadas cosas, ¿no? A decir, pues mira, se ven, tú cuando ves una grabación, pues piensas, me repito, me bloqueo,
no ha estado fluida. Y se van viendo, porque al final, ¿cuál es el objetivo? Nosotros trabajamos con clientes. Los clientes te tienen que oír y los clientes te tienen que ver. Entonces, ¿qué mejor ejercicio que, oye, pues yo me dedico al baile, pues voy a bailar, porque es que me dedico a eso, estoy todo el día haciendo eso, ¿no? Eso por una parte, eso es muy interesante. Y luego, cuando estoy en el colegio de agentes, es una situación radicalmente distinta. Porque, claro, yo ahí mi liderazgo es diferente, yo ahí no estoy formando, no estoy enseñando, estoy llevando a cabo un papel muy institucional donde a un colectivo de despachos con una fisionomía y una trayectoria muy diferente, hay despachos muy grandes, despachos muy pequeños y personajes, con todo el cariño, por llamarlo así gráficamente, profesionales muy diferentes, ¿no? Dentro de un despacho puede ser que el que esté formando parte de la junta directiva del COAPI tenga una personalidad y al año siguiente, cuando le releva a otro compañero, pues tiene una personalidad distinta, ¿no? Entonces, ahí el liderazgo, ahí sí que yo creo que es más difícil, porque ahí la tentación de que uno hable y los demás se callen es mucho mayor. O sea, si ya lo es en nuestra cultura, en un entorno de trabajo, en un colectivo profesional, yo creo que es muy difícil darle la vuelta a eso. Pero hay que hacerlo. Y luego hay que hacerlo también, igual que antes había que corregir posibles problemas o posibles derivadas, aquí voy a hablar de una cosa que es delegar y repartir juego. Es decir, qué pobreza más grande, ¿no? Pensar que todo lo vas a hacer tú, que todo depende de ti, entonces ¿para qué queremos una junta directiva, ¿no? Eso tiene que ser al final un cuadro, un mosaico hecho de trocitos y de participaciones de mucha gente, que lo enriquece mucho, porque un despacho pequeño tiene una visión que un despacho grande no podrá tener jamás, que a lo mejor pues tiene más llegada o más experiencia de lo que es un determinado problema que yo no tengo, porque no lo veo, pero tengo otros, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad enriquece mucho. No sé si sí, perfecto, me explico. Te explicado de maravilla, Inmaculada. Yo estaba pensando también en el ámbito público. Se habla mucho de la motivación en el trabajo. Yo estoy pensando además en la gente joven, sobre todo, que vais recibiendo, donde estos conceptos además son críticos, yo creo. O sea, que esa jerarquía la sociedad poco a poco la va diluyendo, la jerarquía histórica que comentabas. Y además la gente joven lo que quiere es más un entorno mucho más amigable y mucho más horizontal. Con lo cual, creo que hay que, o deberíamos adaptarnos. Yo creo que los que llevamos cumpliendo años siempre pensamos que es que los jóvenes tenemos quizá demasiados prejuicios y me parece que lo que tendremos que preguntarnos mucho más o preguntarles a ellos qué es lo que quieren en lugar de pues me viene una que dice no sé qué o que bueno, estas cosas que escuchamos o que comentamos muchas veces entre nosotros a diario, que yo creo que es al revés. Deberíamos preguntarnos cómo adaptarnos a ellos. Total. Porque sin ellos es que no hay futuro y cualquier empresa o cualquier organización se va a pique. Recuerdo hablando con una persona en la universidad, hablo ahora, ya no solo, antes hablaba de la relación profesor-alumno, ahora voy a hablar de la relación entre profesores o en general entre funcionarios en el sector público, y me decía, esta persona venía del sector privado, había estado 20 años en el sector privado, había sido una alta directiva y ahora dirigía un equipo de personas dentro de la universidad. Y me decía la gran diferencia, porque las herramientas que hay en el sector privado, donde al final, pues en realidad, si no estás cumpliendo bien con tu trabajo o si no te adaptas a los equipos, etcétera, etcétera, pues te va a pasar una cosa. Pero eso en el sector público no es así. Claro. Y entonces me decía, aquí lo importante es gestionar voluntades, o la cuestión es cómo gestionar voluntades. Y me lo dijo hace tiempo y siempre se me ha quedado porque pues claro, son esferas completamente distintas. Es que ahí ya realmente todo tiene que ser todo con una sutileza. Estoy leyendo un libro precisamente sobre motivación al sector público, que es de lo que se habla, pero es muy poquito publicado. Los libros que hay sobre motivación en el trabajo, sobre inteligencia emocional, etcétera, bueno, pues conocemos a todos, ¿no? Tantos que no hace falta que citemos autores, o a muchos de ellos los conocemos, americanos la mayoría, pero casi siempre se centra en el sector privado. Casi todos, muchos casos de empresa, sector privado. Pero ¿qué pasa con el sector público? Y yo te hago una pregunta, o para que comentemos, Inmaculada, a ver qué te parece. Hemos visto que según las noticias, parece ser que Elon Musk
pues resulta que va a cuestionar el desempeño de los funcionarios estadounidenses en base a pues, una respuesta a un email preguntándole qué hace o qué deja de hacer. Claro, yo me pongo en el papel de ese funcionario, de esa funcionaria. A ver, no seremos iguales unos que otros, yo soy funcionario, por cierto, pero claro, me da la sensación de que quizá no sea la mejor forma de motivar, porque eso motivar desde la coacción parece ser, o al menos lo que nos ha llegado, que también lo desconozco porque las noticias siempre llegan con un poquito, bueno, pues quizá no llegan exactamente como en realidad lo son. Pero no sé, ¿qué te parece a ti? Ahí tenemos un caso que está hoy encima de la mesa. Totalmente. Bueno, parece ser que sí que ha sido así. Yo también tengo esa información que daba un plazo, ¿no? Un ultimátum, un periodo de tiempo, y había que justificar el trabajo de la última semana. Yo creo que era así. En caso de que no se justificara o que no hubiera razonamientos suficientes, se presumía, fíjate qué peligroso, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, qué poca garantía o ninguna, presumir que si no lo contestas es que estás haciendo un resignation, ¿no? Que estás renunciando al puesto. Yo desde un punto de vista jurídico, de formas, de garantías y de derechos, me parece un auténtico disparate. Esa es mi opinión desde mi marco jurídico, desde mi mentalidad, y mucho más en un país y en un contexto jurídico como el nuestro, que es total y absolutamente garantista con los derechos de un trabajador, y está muy bien que así sea, ¿no? En fin, eso me parece muy cuestionable. De lo que tú decías de la motivación, pues ahí ya me pronuncio con mucha más libertad. Me parece una barbaridad y yo no creo que estén buscando ninguna motivación. Yo creo que se está gestionando como una empresa con un ordeno y mando por Real Decreto, y lo que no es efectivo, productivo en términos exclusivamente económicos, pues se está quitando de un plumazo, ¿no? Cuando hay ahí muchísimas cosas que plantearse, ¿no? Primero, a la persona que está ocupando ese puesto no es el responsable de la estrategia a medio plazo de ese trabajo. O sea, ¿quién ha diseñado la estrategia? Yo no la he diseñado. Entonces, lo que a ti te puede parecer ahora que no es productivo no es mi responsabilidad, ¿no? Bueno, y como eso, un montón de cosas. Y luego, fíjate, ya no es falta de motivación, es inseguridad o miedo a perder tu trabajo, ¿no? Y que, bueno, pues esa es o sea, escalando al final la foto que va a quedar de todo lo que se está haciendo, ese es el tipo de gestión que se quiere hacer, ¿no? O sea, vamos a ver, porque también aquí es fácil irte a la demagogia. Si a nosotros nos dicen que estamos gestionando una empresa y que hay que optimizar los recursos, pues todos estamos de acuerdo, claro que sí. Nadie quiere tirar por el sumidero pues el talento, el tiempo, los recursos materiales, por supuesto que no, pero eso, ¿de quién es responsabilidad? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se diseña? ¿Qué plazo tengo para meter la tijera y recortar sin que sea una debacle, ¿no? Sin que sea... Bueno, pues como dices tú, también hay que ser prudente, hay que tener en cuenta qué es lo que nos llega y qué no, pero bueno, desde luego, contestando a tu pregunta, nada que ver con la motivación. Eso no puede ser motivación, y además yo creo que eso es, bueno, pues una especie de terror psicológico muy, muy grande, ¿no? Y me viene fenomenal esto, si me permites, para enlazar, porque fíjate que hemos hablado dentro del proyecto Aristóteles, que empezaron buscando un patrón, ese patrón no existía, y dijeron, bueno, pues entonces las normas de grupo, tomando el modelo de Amy Edmondson, y hablaban de los tiempos de conversación y hablaban de otras dos cosas más. Una de ellas es la seguridad psicológica, que la has mencionado con tus alumnos y con este ejemplo de Estados Unidos. La seguridad psicológica, dice el estudio, no es ser políticamente correcto, no es ser amable, no. Seguridad psicológica es: yo puedo decir lo que pienso, lo que creo que tengo que aportar aquí, sin que haya un riesgo. Y lo que me estoy jugando es mucho, me estoy jugando mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, como dices tú, pues a lo mejor la primera vez que intervienes
en una reunión de socios, pues no eres la más brillante, ni la más oportuna, ni la que mejores cosas dices, pero el hecho de que lo puedas decir ya es un crecimiento personal importantísimo, porque tú mismo te vas a dar cuenta, si tú mismo te vas a regular, y tampoco se trata de sacar matrícula de honor cada vez que uno habla, ¿no? Se trata de intervenir, se trata de ser valiente, se trata de la asertividad, se trata de esa seguridad, y a mí esto me parece que es muy importante. Mucha gente, mucho más de lo que pensamos, se calla por miedo, y el miedo no puede regir que yo esté actuando con miedo durante 8 horas de mi día, ¿no? Es que estoy 8 horas con miedo y ahora me callo y ahora no me callo. No, eso no puede ser. Tengo que poder hablar, y si me equivoco, pues me equivoco. Yo tengo derecho a equivocarme, mi jefe tiene derecho a corregirme, mi compañero tiene derecho a hacerme ver que no estoy en lo cierto, o personas, bueno, ¿cuántas veces hemos visto? A mí me pasa que eres una persona ponderada, moderada, y un día se te va la pinza y no eres ponderada ni eres moderada, y no pasa nada tampoco. Bueno, o te has obcecado con algo que dices, pero bueno, ¿yo por qué me empeñé en aquello si no tiene mayor importancia? Pero ese día tú no lo ves así, ¿no? Entonces, bueno, pues somos humanos y tenemos que poder, que es otra de las cosas que dice el estudio, ¿no? Que nadie quiere entrar en modo máquina, ¿no? Que tú dices, yo soy una persona y yo no voy allí a tomarme 24 cafés y fumarme 50 cigarros, pero voy, si tengo un problema, tengo un problema. Si hoy estoy un poquito peor, y ya enlazo con la tercera cosa que decía la norma de grupo, que es la capacidad de relacionarme como seres humanos, ¿no? Con otro compañero. Eso es muy interesante. Esos espacios de trabajo que a mí me parece igualmente tóxico. Cuando tienes que ir allí a contar tu vida, a mí eso me parece que es tóxico, porque a lo mejor la quiero contar o no la quiero contar, o tardo 50 años en contarla, porque no quiero. O aquellos espacios donde la gente dice, no, que es una frase que yo creo que ha hecho muchísimo daño al entorno laboral, yo llego allí y me limito a trabajar. Bueno, pues yo me parece que es de una pobreza tremenda, ¿no? Porque es que a lo mejor encuentras al amor de tu vida en el trabajo. ¿Por qué te limitas a trabajar? Tú lo que tienes que hacer es poner todo lo que tú tienes, que es tu conocimiento, tu entusiasmo, tu corazón, todo lo que tienes allí, y ya veremos qué pasa, ¿no? Y siendo profesional y respetando las normas de comportamiento y de conducta, yo creo que se puede ser mucho y no ir un poquito de perfil. Hay mucha gente que va al trabajo de perfil, ¿no? Yo creo, Inmaculada, que esa frase viene desde la decepción. Me limito a trabajar. Yo creo que la gente va a trabajar cuando empieza el primer día, va con una cierta ilusión, normalmente, pero cuando precisamente estos elementos o eso no ocurren, sino esa jerarquía o el orden y mando y todo eso aflora, pues al final dices, bueno, como aquí no puedo hacer otra cosa, me limito a trabajar. Yo creo que es una frase claramente negativa en ese sentido. Me recuerda lo que decías, lo que hablamos en este caso de Elon Musk, ya lo decía Maquiavelo, las 2 formas de gobernar de un rey. Basado en el miedo, que te tengan miedo o que te quieran. Esos son los 2 estilos. Y también hay otra cosa que podemos seguir quizá en el largo plazo. Y yo a veces también me pregunto, si realmente las personas que aplican esto en sus equipos, que son los equipos más eficientes, donde todo el mundo está más contento, ¿no tendría que corresponderse? Es una pregunta que dejo en el aire, también, Inmaculada, si te parece, y así pues todos pensamos y nos da para... Aunque para mí es una maravilla seguir escuchándote, pero bueno, porque si no te vamos a explotar demasiado. Realmente, que yo estoy convencido que Google para eso lo hizo y los tiene que seguir aplicando, ¿le adelantará a Elon Musk, o sea, a Tesla y a Twitter? Que parece, yo insisto, desde la prudencia de lo que nos llega, que sus métodos, y no es la primera vez que yo escucho algo así, sus métodos son otros, muy distintos a un trato mucho más amable y afable con las personas. Vamos a ver qué pasa en el largo plazo, en esa lucha que tienen empresarial. Sí, pues eso es debe ser apasionante, ¿no? Vamos a ver desde luego lo veremos. Bueno, yo creo que al final caerá del lado del sentido común, del aspecto humano y y quién sabe si esto a lo mejor son picos, ¿no? Bueno, vamos a empezar, hablaban de cuánto tiempo lleva un mes o cuánto tiempo lleva... Sí, más o menos. Y todos sabíamos, porque lo ha dicho sin ningún pudor,
que iba a hacer muchísimas cosas y desde luego lo ha hecho, pero nadie pensaba que fuera a hacerse con esta prontitud y con esta radicalidad, ¿no? Bueno, veremos a ver, pero efectivamente yo creo que al final lo más importante que hay sobre la faz de la Tierra pues somos las personas, y eso es lo que aquí habrá al final que cuidar y también plantearse por qué llegamos a esas posturas radicales, ¿no? También no dejar que eso llegue a tanto para que haya esa reacción tan exacerbada de las cosas, ¿no? Bueno, pues todos vamos aprendiendo. Inmaculada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer y vas a hacer muchas más conversaciones. Pues muchas gracias. Gracias.